Veíamos esta mañana que un nuevo comienzo debe ser ordenado. Veíamos también esta mañana que si bien Dios es un Dios de orden, pues de la misma manera debemos entender que es un Dios de orden porque hace todo decentemente y organizadamente, de manera ordenada, y a la vez que Él es un Dios de mandato, de mandamiento, de orden. Es un Dios de orden. En alguna ocasión estudiamos acerca de la tradición en Israel de que los niños varones cuando llegan a la edad de 13 años, pues hacen la dedicación, lo que conocemos más o menos como la presentación del niño, ya entra a ser un niño judío, un muchacho judío con todos los deberes y responsabilidades que su religión y su rito le demandan. Esa celebración se conoce como el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah traduce literalmente que ese muchacho entra a ser ya un hijo de los mandamientos de Dios. Esto viene de la palabra Zav, T-Z-A-V, que es orden. Mitzvah, mandamiento. Bar, hijo. Bar Mitzvah, hijo de los mandamientos. Entonces, esa es la gramática sencilla de esa celebración. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Bereshit, en el Génesis, hay un relato del proceso de creación en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2. En el del capítulo 1 creó al hombre, varón y hembra, y los bendijo. En el del capítulo 2 creó solamente el varón y lo rodeó de animales, y después hace el análisis de que no es bueno que esté solo, y entonces hace caer a Adán en un sueño profundo y hace la operación que todos conocemos. El relato habla de esa costilla para hacer una mujer, etcétera, etcétera. Ese es el relato del capítulo 2. Son dos relatos. Bueno, en el del capítulo 1 le dice el capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Toda planta y todo árbol. Eso lo dice capítulo 1, versículo 29. En el relato del capítulo 2 dice que plantó un huerto en Edén e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ahí es en el relato del capítulo 2 donde dice: mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el relato del capítulo 1 pueden comer de todos los árboles. En el relato del capítulo 2 pueden comer de todos menos del árbol de la ciencia. Y ahí viene la admonición, la advertencia
se introduce el tema que estamos tratando, que es un aniversario de muerte para vida, toda la labor que estamos haciendo con toda nuestra gran familia que está en este momento del otro lado del velo. Entonces, el tema de la muerte lo introduce ahí. Dios no ha hablado nada, sino en el capítulo 1, que les dijo eso, en el relato del capítulo 1. Los bendijo y les dijo que comieran de todo. Y en el relato del capítulo 2, entonces dice la Escritura que no les dice nada, no les dice nada, no les dice nada, no les dice nada. Y lo puso, pero no les dice nada, no les dice nada, hasta que les dice, no vaya a comer de esto porque se muere. O sea, no le dice nada al hombre, y cuando le dice algo, le dice, le introduce y lo trae al tema de la muerte. Es como en el caso de Noé. Noé no dice nada, no dice nada, no dice nada. Y la primera palabra que dice es una maldición. Maldito sea Canaán. Pues estoy hablando en el relato bíblico, no quiere decir que no haya hablado. En el relato bíblico, Dios no le dice nada al hombre en el capítulo 2, nada, 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 hasta que le habla de la muerte. No le explicó nada acerca de la vida, ni nada, sino le habló de la muerte. Muy bien, entonces, con ese punto aclarado, pues pasemos a considerar el tema que estamos justamente tratando, que un nuevo comienzo debe ser ordenado. Entonces es importante que nos demos cuenta dónde aparece el tema de la muerte. Lo introduce Dios y esa es la primera palabra que le trae al hombre. Dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre pues nunca ha visto morir nada, ni a nadie. Entonces no sé si se entendió o no se entendió. No se sabe si es algo maravilloso, si no sabemos qué entendimiento puede tener alguien de una palabra que describa un suceso que nunca ha sucedido, pues no se podría entender. Bueno, entonces ya teniendo claro que Dios es un Dios de orden y Dios manda, porque ese es el Dios de los mandamientos, entonces miremos que si queremos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y ser hechos a su imagen y conforme a su semejanza, entonces va siendo el tiempo de que se produzca en tu vida el orden. Orden de organizar las cosas, de tenerlas por colores, por tamaños, por, no sé, clasificación, o sea, orden en ese sentido y en el otro sentido también, para que entres a decir la palabra para que sucedan las cosas. Di la palabra, ordena, di a los ojos cerrados, efata, di la palabra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos empezando a enseñar sobre el orden. Orden, mitzvah. Ordenar es mandar. Hay un texto en Proverbios, capítulo 18, versículo 23, por aquí tengo mi Biblia de papel,
14, 18, 23, que dice, a ver si estamos viendo bien, capítulo 18, versículo 23. La primera parte, 18:23a. El pobre habla con ruegos. El pobre habla con ruegos. Entonces, hay una parte que es virtuosa tanto en el ruego como en la pobreza, que es los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces esa persona tiene clamor, ruego, súplica, lágrimas delante de aquel que le puede librar de la muerte. Vamos bien. Pero la persona que está disminuida, que no tiene potencia física, potencia económica, potencia espiritual, que no tiene poder, entonces habla con ruegos. Entonces, mientras que Dios es un Dios de orden, de mandato. ¿Ves? Entonces vamos poniendo los ojos en Jesús, quien solamente en la presencia de Dios se postraba, doblaba sus rodillas y con gran clamor y ruego asumía esa función como el pobre. Pero ante la naturaleza, ante las potestades, eran los demonios los que le rogaban a él que los dejara entrar en los cerdos. A él no hablaba con ruegos. Ay, por favor, dejen al endemoniado. Ay, no. Lázaro, sal fuera. Es orden. Un Dios de orden. Entonces, mira Proverbios 28, 23 y coteja con que Dios es un Dios de orden, un Dios de mandato, de mitzvah. Entonces, pues, para tu presentación, para tus 13 años, de manera simbólica estoy hablando, o alegórica, para celebrar tu bar mitzvah, para que seas un hijo, bar, de los mandamientos, o del mandamiento, hijo del mandamiento, hijo de la palabra que ordena. Entonces, vamos ya por esa línea. La importancia del tema que estamos tratando simultáneamente con que estamos en el preámbulo de nuestra tercera experiencia, tercera y definitiva. Entonces, pues por esa causa estamos empezando con lo que está debajo de la tierra. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que hay arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, estamos construyendo un listado muy adelantado y bueno, hay un trabajo también que lleva, ahí lo van a ver ustedes, ya se les envió al liderazgo, ahí lo tienen, un listado que se acerca y con los complementos que están teniendo todos los días, pues estamos llegando a una compañía como la de Gedeón, una compañía de 300. Con 300 podemos vencer a todos, a los madianitas, según el relato bíblico, y a cualquier enemigo, porque es algo fuerte, algo suficiente.
Y bueno, pues si tenemos a 300 amigos, a 300 personas de nuestros afectos, de nuestra confianza, personas amadas, las tenemos del otro lado del velo y no son personas enfermas, ni ancianas, ni decrépitas, ni con incapacidad de moverse. No, 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 porque es que hay cuerpo terrenal y otro cuerpo que recibe la persona. Pues lee lo que Pablo escribe en 1 Corintios y ahí lo vas vislumbrando. Entonces, la persona que falleció, que partió, podría tener mucha debilidad por una enfermedad, por una postración. Esa no es la persona que vamos a encontrar del otro lado del velo. Se siembra en corrupción, se cosecha, se levanta en incorrupción. Entonces, es otra expresión, es el cuerpo celestial. Muy bien, entonces ahí estamos, hacia los 300, ahí está el documento. Entonces, por favor, hacer llegar, pues, quién se encarga de quién. Y diga, yo me llamo Pepito Pérez y me voy a encargar de enviar el material y voy a escribir sobre mi tía Gertrudis. Bueno, entonces ya sabemos y anotamos ahí, Pepito Pérez habla sobre la tía Gertrudis. Adicionalmente, les cuento esto, yo estoy haciendo un trabajo, también corto, breve, pero voy a añadir unas líneas a cada uno de todos los que han partido, de los cuales haya tenido pues un renombre, porque se dieron a conocer. Hay personas que no conozco y que no las conoce sino su ser querido. Entonces ese ser querido escribe sobre su tía Gertrudis. Pero si yo conozco a la tía Gertrudis, voy a añadirle, aparte de lo que diga su ser querido, voy a añadirle otras lineecitas ahí. Porque se dio a conocer, porque hizo esto o aquello, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajito pues dispendioso, pues ya ven ustedes, estamos hablando ya del orden de 300 nombres propios que van desde niños hasta ancianos. Muy bien. Entonces, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los que escribieron ahí en el chat poniendo el nombre y la filiación o el parentesco político, la consanguinidad de la persona que escribe con la persona que partió. Muchas gracias porque pues, por ello pudimos actualizar y ampliar nuestro listado. Entonces, lo que han aportado de ayer a hoy, y si hay algo más que recuerden, pues este es el buen momento. Porque ya después de que salga el material, claro, no quiere decir que cuando salga no se pueda morir nadie más. Pues claro, tú o yo que estamos de este lado del velo, pues podemos estar después con los 300. Claro que sí. Pero por ahora, como estamos aquí, estamos trabajando, entonces quería agradecer a todos por lo que han hecho, por lo que están haciendo. Estamos convalidando desde, por ejemplo, ustedes recuerdan que un malhechor murió ahí al lado de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a convalidar a todos, incluidos quienes recibieron al Señor en el último instante de su vida, como ese malhechor que estaba ahí. Entonces, en sus últimos minutos, él no se bautizó, él no se congregó, él no se aprendió ningún salmo, ni ningún corito en la iglesia, ni
Nada, él no ofrendó, no, nada, él no hizo nada, no evangelizó, nada, nada. Y sin embargo, recibió una altísima promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en esa línea, vamos a convalidar a todos los que has mencionado. Tú dices, oró, creyó. Bueno, pues entonces vamos a creer en tu palabra, porque tú estás creyendo en la palabra de Dios. Entonces no tenemos motivo para dudar y sí tenemos motivo para agradecer. Y por eso estamos adelantando esta obra. Hacía esta recapitulación porque pues, pueden surgir dudas, inquietudes, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Para terminar, quiero compartir con ustedes, bueno, primero que he escuchado alguna inquietud de que por qué estamos poniendo como el retrovisor mirando hacia las personas que ya no están, si tenemos que atender es a los que sí están. Y bueno, hay un texto bíblico que es 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, bueno, 14 y 15 voy a leerlo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y oigan bien lo que sigue. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, murió para que los que viven, o sea, ustedes que me están escuchando y yo que estoy aquí hablando, ya no vivan, no vivamos para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, por nosotros. Como sabemos eso, pues esa es una verdad, pero una parte de la verdad. Pero hay otro pedacito, porque toda verdad tiene tuerca y tornillo, toda moneda tiene ambés y revés, o cara y sello. Entonces, los invito a abrir sus escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. Y voy a leer 3 versículos y nada más, prometido. Versículos 7, 8 y 9 dice así a la letra. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, o sea, para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ojo, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí viene el cierre del mensaje. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, si el Señor es Señor de todos y tenemos 300 hermanos, o sea, tenemos una gran congregación, del otro lado del velo, pues, si le hablamos del Señor a los que están de este lado, ¿por qué no vamos a hacer nuestro trabajo completo, cabal y completo, y no vamos a repartir con ellos, con todos ellos, el botín de guerra que obtengamos en esta nueva jornada que estamos iniciando? Muy bien, entonces, pues creo que el mensaje ya
queda redondeado y la inquietud queda respondida. Mañana vamos a dar un pasito más. Como ustedes se están dando cuenta, pues cada día el capítulo de la mañana o devocional tiene un nombre y por la noche el mismo, parte 2. Así fue el día 7, el día 8. O sea, a partir del aniversario de nuestros hermanos, del 7 de enero, del día 7 del siglo XXI. Entonces, de la misma manera, así será mañana y así vamos a trabajar con un título por día. Ya no es la lluvia postrera todas las mañanas y todas las noches, sino un trabajo más pausado, más detallado, una filigrana mirando todos los detalles. Entonces, por esa causa no vamos a olvidar, como lo citábamos esta mañana, ni siquiera a un José que haya muerto hace 400 años. No, mucho menos a la tía Gertrudis que se fue hace 10, 20 o 30 años, pues mucho menos. O sea, nadie va a ser olvidado ni dejado atrás. Ya estando todo claro, pues solo me resta desearles una noche de reposición de fuerzas, que puedan descansar y mañana nos reencontramos con la bendición de Dios. Un fuerte abrazo para todos.